Venimos hablando, obviamente, en este espacio de justamente todo lo que implica la inteligencia artificial, el impacto que tiene en el mundo del trabajo y justamente por eso vamos a tener la posibilidad de conversar ahora con Sebastián Rinaldi, que es fundador y CEO de Laburen.com, que viene hablando y escribiendo sobre estas cosas. Sebastián, ¿cómo estás? Te habla acá Darío Misraji. Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme. Sebastián, obviamente hay todo tipo de diagnósticos y sobre todo de pronósticos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. ¿Sabemos ya a esta altura qué balance se puede hacer, por lo menos de lo que ya ha provocado y cambiado el mundo del trabajo, al menos hasta hoy, con la inteligencia artificial? Sí, y yo creo que en Latinoamérica hay una serie de datos que nos van a pegar muy fuerte durante los próximos años y que nos vienen pegando muy fuerte este último tiempo, que es hoy en Latinoamérica el 40% de los laburos actuales, de nuestros trabajos actuales, son automatizables con tecnología de hoy. No tecnología de 6 meses, no tecnología de un año en adelante, no tecnología de 3 años adelante. Hoy el 40% de los empleos que nosotros vemos todos los días, que familiares nuestros hacen, que amigos nuestros hacen, son automatizables. De ese 40% se está automatizando gran parte y la velocidad está creciendo. Por eso Latinoamérica es una de las regiones que tiene la mayor oportunidad si la sabe aprovechar o una de las mayores desventajas si no sabe aprovechar eso, porque ese 40% hay que realocarlo, hay que reubicarlo en lugares que aporten más valor. Ahora, cuando vos decís el 40% es automatizable, eso significa, a ver, por lo menos por la experiencia que tenemos en los últimos tiempos de trabajo que ya hayan sido automatizados, ¿significa necesariamente que entonces todas las personas van a ser desplazadas, por lo menos las personas que trabajan en una empresa que decide pasar a automatizar? ¿O puede haber una vía para que dentro de esa misma empresa que decida automatizar un proceso que hasta ahora ha sido una persona, pueda complementar de alguna manera ese trabajo que se automatiza y que esa persona pueda cumplir otro rol incluso dentro de esa misma empresa? Bueno, es que ahí tenés los dos caminos que yo creo que el empresariado de Latinoamérica tiene que decidir por dónde ir. Para mí los mejores van a ser el último, el segundo, el que decida reutilizar ese talento humano y esa gente que vale mucho, que puede aportar mucho valor, y la pueda reconvertir y poner de nuevo en lugares de valor para el negocio. Pero eso es algo que cuesta, hay que capacitar a la gente, hay que incentivarla, hay que acompañarla. Lo fácil sería lo que mencionás primero, quitarlo. Lo que nosotros planteamos y lo que nosotros venimos trabajando con nuestros clientes es una cosa que se llama empresas híbridas o trabajos híbridos, en el que una parte lo va a hacer la inteligencia artificial y otra parte va a seguir siendo inherente a los humanos, a las cosas que hacemos bien, a las cosas que nos gustan y a las cosas que disfrutamos, y a las cosas que inventamos. Porque yo creo que el trabajo va a pasar de eso, de operar a inventar en la mayoría de las posiciones de trabajo. Entonces, las empresas que puedan dedicar su talento humano a inventar cosas nuevas van a conquistar nuevos mercados, crear nuevos productos, van a tener una empresa más eficiente. Y las que solamente decidan, bueno, automatizo y rasgo, hecho, van a tener, nada, una empresa eficiente, pero que no va a crecer en volumen y en oportunidades. Y ahí, ¿qué es lo que estás viendo vos, por ejemplo, de lo que está pasando en otros lugares del mundo donde tal vez haya habido ya una adopción bastante más rápida en términos de inteligencia artificial? ¿En qué sentido? No, ¿qué estás viendo respecto de este proceso? Digo, ¿cuánto ves de personas que empiezan a hacer otros trabajos o empiezan a cumplir otros roles a partir de la incorporación de la inteligencia artificial para la automatización? ¿Y cuánto estás viendo de, si querés, la parte que más asusta, más negativa de personas que por ahí quedan afuera y que no logran reincorporarse? La gran mayoría se reincorpora, porque en realidad si piénsenlo en formato individual. Bueno, yo trabajo en X lugar, siempre hay cosas pendientes, siempre hay algo más para hacer o algo que no se está haciendo, siempre hay oportunidades como para laburar más, simplemente que o hay que hacerlo extra o hay que contratar a alguien, siempre hay más cosas para hacer que le aportan valor al negocio. Que hoy no las haces porque estás ocupado, porque hay otras prioridades o mil excusas que podemos hablar. Lo que se termina desbloqueando es que cuando vos automatizas ahora estas cosas, sí las puedes hacer y sí las puedes encarar y tenés tiempo para encararlas.
Y en la mayoría, en Estados Unidos, en Europa y sobre todo en el sudeste asiático y en países como Corea del Sur, Japón, lo que termina pasando es eso. Los países de mayor nivel de automatización, o sea, los países que más automatización tienen, que son, por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur, Japón, son los que tienen menor índice de desempleo. O sea, cuantos más robots, cuantos más agentes, cuantos más inteligencia artificial vos ponés en la economía, menos desempleo hay. Porque hay mejores procesos, más eficiencia, bueno, podemos ahondar y hacer doble clic. Pero la mayoría se termina adaptando y encima tu laburo nuevo muy probablemente te pague mejor o sea una responsabilidad mucho más gratificante para la persona y no ser un robot orgánico, un robot humano. Está bueno. A ver, hagamos un punto ahí, porque es a veces lo más evidente cuando uno discute desde el miedo, desde el temor, lo perdemos de vista, ¿no? Y es verdad, si vos querés ver cuál es el impacto de la automatización, tenés que ir a ver qué pasa en los países que más automatizados están. Y si fuera este escenario distópico que plantean algunos, efectivamente tendrías que ver allí 20, 30% de desempleo. Ves todo lo contrario, ves menos desempleo del que hay acá. Y aparte de que ves menos desempleo, en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, y Taiwán, son países que innovan y que llevan la ciencia y que la gente y sus profesionales se dedican a crear maquinaria nueva, investigaciones nuevas, desarrollos nuevos. Son países que hoy tienen las fábricas más avanzadas del mundo, que son las de microchips, y que solo las pudieron armar y diseñar ellos pensando en este formato de, bueno, la persona ahora tiene que aportar algo distinto. Es una pregunta incómoda, porque capaz es más fácil ir al laburo y hacer lo que te dijeron que tenés que hacer hace 20 años, pero estoy seguro que vas a aportar mucho más valor a tus pares y al resto de la sociedad respondiendo esa pregunta. Ahora, vuelvo con algo que acabas de decir ahí que me lleva a la comparación con los países de Oriente más exitosos. Estás hablando cuando hablas de Corea del Sur, de Taiwán, si hablamos de China, hablamos de países que tienen una cultura, una idiosincrasia que hace mucho énfasis en la meritocracia, en el esfuerzo, en lo que uno tiene para aportar mucho más que lo que uno tiene que recibir de la sociedad. Necesitamos, para aprovechar la inteligencia artificial y que no nos lleve puesta en nuestra región, quizás un poco un cambio de cultura. Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Culturalmente sí o sí tenemos que evolucionar, si se quiere, y entender la nueva realidad. O sea, esto es un cambio de época. Vos no podés dejar la cultura en una época y tecnológicamente avanzar a la siguiente. Tenemos que evolucionar culturalmente, socialmente, tenemos que entender que nuestras instituciones, que las empresas quedaron y están pensadas para un siglo en el que no había humanos digitales, en el que no había máquinas que podían pensar, razonar y ser hasta más inteligentes que nosotros. Entonces, con eso puesto en la mesa, y dado que es una realidad, tenemos que empezar a respondernos esto. Bueno, si culturalmente ahora no necesito trabajar 12 horas, que por ejemplo esto es... La gente en México trabaja muchas más horas que en Japón o en Corea. Y México no es más productivo que esos países. El trabajador promedio no es más productivo. Entonces, hay que cambiar esa idiosincrasia que tenemos de lo que es trabajo productivo, de lo que es trabajo y lo que no. Y hay que cambiar culturalmente algunos preceptos que tenemos sobre estas máquinas. Son solo bots, son cosas que esto no me va a poder automatizar nunca, mi trabajo es único. En realidad, por ejemplo, las profesiones más amenazadas por inteligencia artificial son las de mayor nivel de estudio. Son los contadores, los economistas, los abogados, son la gente que más nivel de estudio tiene, porque hay más información y es más importante para la sociedad reemplazar un abogado que reemplazar otra posición. Entonces, Clarísimo. naturalmente va a haber un recambio profesional muy fuerte en el que vamos a tener que dejar de trabajar 12 horas, 14 horas, a trabajar muy bien y muy enfocados y muy claro, menos tiempo. Bueno, ojalá que eso permita además mayor bienestar personal por dedicarle más tiempo a las cosas del esparcimiento, de la familia, etcétera. Te hago una última pregunta, Sebastián. Para aprovechar, obviamente, todo el potencial de la inteligencia artificial, también hay necesidades, si querés, casi de infraestructura tecnológica. ¿Tenemos ahí también un escollo en América Latina, en algunos países? Tenemos el escollo más fuerte es ese. Nosotros somos una compañía argentina
y la mayoría de nuestros proveedores son todos proveedores norteamericanos, son todos empresas yanquis. Y es fundamental para los países latinos que empecemos a entender de que tenemos que desarrollar empresas locales, apostar por empresas locales, porque las empresas de inteligencia artificial van a ser como las empresas que fabrican maquinaria para otras y que, te pongo un ejemplo, si vos querés tener una fábrica muy útil en Argentina, tenés que comprar una máquina de Europa o importarla a Estados Unidos. Bueno, esto va a ser así, pero con agentes, con empleados de inteligencia artificial, con fuerza de trabajo de inteligencia artificial. Entonces, cuanto mayor desarrollo tenga la industria, retroalimenta el resto de las industrias locales, sí o sí. Entonces necesitamos más data centers, más inversión en infraestructura, pero también más inversión en profesionales de mayor calidad. Nosotros estamos contratando un montón y la mayoría de gente que entra a trabajar en laburo.com no había hecho inteligencia artificial antes porque no hay mucho para hacer antes, no había mucha gente que se dedicase a esto antes. Entonces se está gestando toda una nueva generación de programadores, entrenadores, auditores, un tipo de profesional que si lo tenemos va a ser una ventaja competitiva que el resto de países no va a tener. Y que si no lo tenemos, lo vamos a tener que importar de otros países a costos de otros países, a precios de otros países y con las condiciones de los otros países. Sebastián Rinaldi, muy interesante escucharte, ¿eh? Una mirada que bueno, nos invita un poquito a tratar de aprovechar y ver esto como una oportunidad y no como una amenaza, que es lo que muchas veces nos pasa ante todo lo que es innovación. Gracias por este tiempo con D-News. Un abrazo. Gracias a vos, Darío.